Chicos, ¿qué tal? Pues aquí vengo con otro vídeo, como les decía en el último que traje por aquí en el canal. Toca el repasito al 2025. Me he hecho una listita que he sacado de Wacom junto con las cosas que me he leído que me han parecido mejor. Hay bastantes cositas seguramente que se me han quedado en el tintero, pero bueno, te he intentado traer lo que yo creo que más estuvo interesante el año pasado, para que si se te ha quedado alguna cosa atrás también, pues que lo tengas ahí anotadito y ver un poco también tú que me digas cuál es lo que te ha parecido también mejor o no, o si se me ha quedado algo, pues me lo pones al final en comentarios. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, tómate algo, porque aquí tenemos un montón de chicha que vamos a repasar el 2025. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos al lío. Aquí me tengo yo apuntado, como te dije, esta listita que fui sacando por meses de lo que más me parecía interesante y cositas también que te voy a ir comentando. Bueno, yo creo que en el 2025 una de las cosas que estuvo más caliente en el mundo del cómic fue el tema reediciones, porque se metió también la distribuidora SD, que no es editorial, sino es la distribuidora de la mayoría de las editoriales, también a producir ellos mismos cómics recopilando cosas en macro tochales, ¿vale? Todos los tochales de límite de edición, tanto ahora de Marvel como de DC, incluso en tema de español de cómic nacional, todo lo que ha venido de Super López, del Botones Sacarino, todo esto, lo que es Tomo Grande, Batwoman, ¿vale? Todos estos han salido de SD y están también inundando el mercado con unos precios brutales, pero bueno, que es muy buen material, y esto es algo que se ha destacado en el 2025, sobre todo por todos estos recopilatorios enormes y con este tipo de materiales, ¿vale? Entonces eso es una cosa que arrancó desde el principio del año y te quería destacar por aquí, ¿vale? Que todos esos recopilatorios gordos son hechos por la distribuidora SD, y que sepas que tanto nacionales como americanos, como todo lo que sea, son ediciones de o lo pillas o no lo vuelves a ver, ¿vale? Así que eso también tenerlo en cuenta. ¿Qué más salía? Salía la nueva edición por parte de Panini de Lock and Key, ¿vale? En la que era en esa edición holandesa, ¿vale? Que te pongo por aquí, con ese cordelito para marcar la típica, y salía lo nuevo en recopilado, todos los cruces junto con el de Sadman incluso, pues todo salía en un tercer tomo, ¿vale? Entonces teníamos nueva edición de Lock and Key, en vez de ahora con dos, con tres, ¿vale? Con todo recopilado. En recopilaciones también teníamos Lucky Luke, ¿vale? Por parte de Norma, que salían esas tapaduras enormes con toda la historia que venía detrás de las publicaciones de Lucky Luke, muy interesante para tener en colección en tema de cómic europeo, y si también te los leías de pequeño, pues tenías por ahí, que se sigue, creo que publicando, no han acabado todos, pues lo tenemos por ahí, esos recopilatorios que arrancaban a principios del año. Teníamos un cómic también de Norma muy interesante, Feral, este de los gatetes, ¿vale? Que estaban como en una pandemia de rabia y tenían que ir por ahí como una aventura para escapar unos gatetes de toda la que se estaba liando, que era de Tony Flicks, cómic americano, ¿vale? Que va por 3 tomos, y la verdad que era una lectura bastante interesante también. Cerraba el tercer tomo de Este al Oeste, de la historia de He-Man y Dragota, que también te he hablado por el canal, de este tema posapocalíptico en el que eran todas esas naciones dentro de Estados Unidos, que era un montón de historias paralelas, un montón de personajes, pero bueno, que Hitman siempre aquí lo peta, tenía también sus mapitas y sus cosas como él no suele meter, que estaba muy bien, cerraba esa historia. Después teníamos el recopilatorio, como te decía, otra vez SD, espectacular Spider-Man Peter Parker de Chizraski, que salía en serie completa, ¿vale? Que tenía un elenco de dibujantes del carajo, Adam Cooper, Chris Bacalo, Michael Allred, y tenemos estas historias que venían aparte de la serie principal de Amazing Spider-Man, pues un poco más enfocadas en la vida diaria de Peter Parker, y una muy buena etapa, y Chizraski siempre todo lo que hace estupendo. Arrancaba también ya por febrero la nueva serie de Tsutomu Nihei, este Tower Dungeon, que también te he hablado, que se iba más al tema medieval que al tanto tema futurista y de este
tema que nos tiene acostumbrado más como en Biomega o en Blame o incluso Aposim, pues aquí se nos iban más a temas mezclando esta fantasía con medieval que tenía muy buena pinta. Teníamos también el arranque de Frankenstein, de los monstruos de la Universal, que este es uno de los más que me ha gustado dentro de esta línea de monstruos que no sacaba monstruos, como no va a ser así, no. Y este estaba bastante interesante, de las películas de la Universal clásicas de principios del siglo XX, ¿vale? Teníamos Astro City, salía este nuevo recopilatorio en tapa dura, imitando los tomos americanos. Y dentro de las recopilaciones de la 2000 AD, que siempre te intento traer todas del juez Dredd y tal, salía este Harry 20, que era de la historia de esta cárcel en el espacio, que teníamos a este preso que les ponían números y tenía que intentar escapar. La verdad que estaba bastante interesante. Todo lo de los de 2000 AD te recomiendo que le eches un ojito. Siguen saliendo todavía material de juez Dredd y cosas por el estilo, así que muy chulo. Teníamos también el principio de la serie en estos recopilatorios de tapa blanda de Panini del Capitán América de Ed Brubaker, esta etapa ya obra maestra dentro del cómic del Capitán América, en el que sacaba al personaje de una época un poco cabizbaja porque lo intentaban meter en la lucha contra Al Qaeda después de los atentados del 11S y ya volvía un poco a retomar el clásico luchas contra Cráneo Rojo y tal, y se quedó hay un montón de tiempo en la cabecera, Brubaker, y también un guionista que es brutal en todo lo que hace. Y ahí teníamos ese arranque en recopilatorio dentro de estos Marvel en tapa blanda de Panini. Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Alimentar a los fantasmas. Tengo un vídeo que se llevó si lo buscas en el canal, porque es, atención, el segundo cómic en la historia que se lleva el premio Pulitzer. Teníamos esta historia de una chica que cuenta las aventuras de su familia para huir de la China comunista de Mao, cómo va viajando, primero llegando a Hong Kong y luego hasta Estados Unidos, y cómo es la diferencia entre las tres generaciones de esta familia, los porvenires, los no, cómo ella quiere descubrir toda esta historia familiar y viaja incluso a China para ver a los familiares que le queda ahí. Brutal. Búscala para ver si todavía está disponible. Premio Pulitzer, debería estar. Alimentar a los fantasmas. Teníamos también estos recopilatorios muy interesantes de monstruos de Creepshow, en el que volvíamos a estas historias de terror autoconclusivas con como si fuera el guardián de la cripta al principio de las historias, que nos va a hacer esa introducción y al final el cerrar la historia igual, pero con autores, no es estas historias de los 50, sino con autores actuales, historias nuevas dentro de este Creep Show que nos traían monstruos y también muy interesantes. Siguen saliendo recopilatorios, son todos historias independientes, autoconclusivas, que te puedes pillar cualquiera para picar y perfecto. Esta historia de que también te he comentado, el vampiro, pero no el típico de Bram Stoker, sino de Polidori, que salía de una noche loca que estaban entre autores y de ahí salió el Frankenstein de Mary Shelley y este vampiro de Polidori, pues nos lo adaptaban a cómic aquí nacional, que estaba muy chulo con un dibujo, la verdad que muy desgarbado, súper loco, onirista, súper guay. Y te lo he comentado por aquí también, porque incluso uno de los autores te lo entrevisté aquí en el canal, Miguel Baviano, así que tenemos ese vampiro de Polidori, por ahí que también, que si no te lo has picado, pues también está por ahí muy guay. También dentro de estos recopilatorios locos de SD en macrotochales que volaron, salió este ROM de Marvel que, pues bueno, que lo inventaron Bill Madlow y Sal Buscema en los 70 en Marvel, con un acuerdo con la juguetera, porque era un robot espacial que le querían sacar historias, un poco la misma película de la Secret War, que querían hacer juguetes, pues ese siempre pues sinergia, ¿no? Entre los juguetes y los cómics, igual que salió pues con todo lo que son estas franquicias, Master del Universo y G.I. Joe y todo esto, pues de aquí de estos juguetes salió este ROM que nos trajeron en dos tochales, ¿vale? Recopilatorios, y también tenía mucha expectativa de la gente por pillarlo, y la verdad que eso voló de las estanterías. Pues teníamos ahí este ROM, salía junto con los Micronautas, recuerdo, pero que yo creo que dio más bombo, yo creo, este ROM.
Teníamos una historia suelta de Jason Aaron que estaba muy guay, que te pongo por aquí. El Érase una vez el fin del mundo, esta historia posapocalíptica entre dos chicos que se conocen y se enamoran ahí en medio de este mundo que está en la mierda de Jason Aaron. La verdad que es muy bonita y muy interesante, cómic indie americano y tenías ese era una vez el fin del mundo de Jason Aaron, ¿vale? Los Cuatro Fantásticos se empezaba a recopilar también en edición holandesa, esta tapa dura con cordelito de John Byrne, una tapa clásica, también obra maestra dentro de los personajes que tienes que tener sí o sí, que se está recopilando todavía. Pues tenías por ahí esa nueva edición que la gente también pues habló mucho de ella porque salió luego de la película, que lo único que habían sacado era poquita cosa y tenías ahí esa etapa clásica de John Byrne que no tuvieron a tiempo, sino esos tapitas blandas de los personajes que eran un poco mierder, pero bueno, ahí lo tenías. Otro cómic también que se llevó premio Harvey, ¿vale? Que teníamos ahí, a lo mejor no lo tienes muy en el radar porque salió, yo creo que salió con retraso en España porque a final de año yo recuerdo que no haberlo localizado en ningún distribuidor. Era Bajo los árboles donde nadie te ve, premio Harvey 2025. Estos personajes que son animaletes, ¿vale? Estos furros que viven en un pueblito súper mono, súper cookie, que todo el mundo se lleva bien, pero hay ahí uno de los protagonistas que va a hacer viajes a veces a la ciudad, que es por trabajo, pero lo que va es a buscar gente para matar y se la vuelve a llevar al pueblo para enterrarlos, que es la portada que te la pongo aquí del cómic, arrastrando ahí una bolsa con sangre, que va de lo super cookie a lo muy turbio, pero bueno, ahí está bastante chulo la lectura y se llevó ese premio Harvey. Teníamos antes del verano Contrapaso 2, la vuelta de Teresa Valero en estas historias del franquismo, ¿vale? Que era esta, que el número 2 era el del tema este de que venían los americanos a poner la industria del cine, a buscar zonas para grabar y tal, que se veían ahí las afueras de Madrid, tal como vivía la gente en esas cuevas y ahí es donde querían sacar a la peña para grabar y en medio había como una cosa que cruzaba un asesinato con los de Contrapaso 1, porque estaban ahí esos investigadores ahí que hacían un poco de hilo conductor de las dos novelas, pues ahí lo teníamos este año también. Arrancaba el manga de Nausicaa, del Valle del Viento, esta historia mítica de Hayao Miyazaki que había escrito en cómics, por si no lo sabías, antes de las películas y antes de la fundación del estudio Ghibli. O sea que si te gustó la película de Nausicaa, aquí tienes el cómic original en el que amplía mucho, mucho más lo que vemos en la película. También en manga arrancaban recopilatorios en tomos más gordos, como si fueran dos o tres en uno, de Nana y de Doraemon, que me hizo muchas gracias. Nana, la verdad que no la había picado y me metí ahí. Doraemon ya creo que se me va de madre, pero me hizo muchas gracias que se empezara a recopilar de nuevo, ¿vale? Arrancaba también con mucha, mucha expectación el universo Absolute, ¿vale? Que ya hemos hablado en el canal un montón de esa trinidad de DC con Superman, Batman y Wonder Woman. De hecho, en Estados Unidos el más vendido de todo el año fue el número uno de Batman. Te comentaba también en el vídeo del plan editorial de DC que ya incluso se va a recopilar el Batman Absolute y que vamos a ver ahí incluso una fusión de universos en SDSK. Pues aquí teníamos este arranque del universo Absolute en España publicándose por Panini. Teníamos dentro de cómic indie americano Brubaker y Phillips su nueva novela Las casas de los impíos, esta historia de las sectas que cogían a estos niños y después de adultos tenían que ver un poco por dónde iban todas estas locuras. Pues teníamos ahí esas casas de los impíos. También teníamos el cómic de Onoda, el último guerrero samurái de la Segunda Guerra Mundial, de Nacho Golfe, ¿vale? Que también nos traía el cómic este de Von Braun en la luna, pues ahora teníamos otra historia histórica y esta vez por parte de los japoneses con este último guerrero que no quería rendirse y es una historia bastante brutal con mucha historia de fondo y mucho trabajo de periodismo, ¿vale? Pues tenemos ese Onoda que la verdad que me ha encantado. También teníamos El Eternauta de 1969, esa segunda novela que sacaban del Eternauta, la serie que también
han adaptado en Netflix por esta parte en 1969. Teníamos por ahí metido a Brescia, y es una novela que teníamos mucha más carga política que la anterior, y la verdad que estaba muy guay, con un dibujo brutal, y teníamos esta historia que si te gustó la serie, pues teníamos ahí este Eternauta, no el original original, sino el de 1969. Otro recopilatorio también muy esperado, este Moonshine en integral, todo recopiladito en un solo tomo. Historia brutal de Brian Azzarello con Eduardo Rizzo. Teníamos esta historia que mezclaba la época de la ley seca, los gángsters y todo este tema con hombres lobo y todo este tema de fantasía. La verdad que un cruce de géneros brutal, que a mí me encantó esta novela, este cómic, y lo tienes aquí en ese tomardo integral de Moonshine que nos lo publicaban también. Bueno, y aunque no fue el primer tomo que saliera este año, sino fue por las Navidades del 24, otra cosa de la que no se paró de hablar en el 2025 fue pues que salieron los últimos dos cofres de Dragon Ball, ¿vale? Salía el primero para Navidades del 24, a mediados de año salió el segundo y en Navidades del 25 salió el tercero. Un revuelo que dio brutal, eso movió un montón de copias, todas las librerías locas, porque encima era un material muy grande para poderlo también vender y tener en almacenes, pero bueno, era esta recopilatorio de Dragon Ball en la revista imitando la Shonen Jump con las publicidades y las serigrafías en japonés y todo, pero en tamaño, no sé si sería el mismo tamaño de la Shonen o sobredimensionado que te venían en estos estuches con unos 5 o algo así revistas en cada uno. Y bueno, eso también hubo un montón de revuelo porque, claro, incluso se vendieron por preventa y todo el año la gente ansiada con el Dragon Ball. Pues ya cerró, se acabó, historia finiquitada, y esto ya vete a buscarlo porque esto fue súper limitado porque también era material muy caro y era si lo conseguías en preventa, y si no, pues ya olvídate de él. Pero bueno, se habló mucho 2025 de Dragon Ball. Una historia que también te he hablado en el canal hace poquito porque me lo leí con retraso, era el caso de David Zimmerman de los hermanos Harari, ¿vale? Este cómic franco-belga, europeo, en el que teníamos esta historia de los cruces de los cuerpos con otras personas. Este chico que iba a una fiesta de fin de año conocía a una chica, y cuando se levantaba estaba él en el cuerpo de la chica, y tenía que ir investigando, después conocía a más gente lo que le había pasado, y bueno, esta historia la verdad que bastante interesante, algo que se había visto en cine y tal, pero no con esta carga, ¿sabes? Sino desde el punto de vista humorístico, a lo mejor lo habíamos visto más, y no con esta carga tan seria del tema de las personalidades y eso, la verdad que está muy interesante. Te pongo aquí la portadita del cómic, y la verdad que échale un ojillo si no lo has visto. Teníamos el cómic también brutal, Spectegraph, este de James Tynion IV, esta historia de terror dentro de esta casa en la que estaban estos espíritus que estaban como el dueño de la casa investigando para tener como su espíritu guardado para llegar a la vida eterna o algo así, una cosa muy muy loca, muy turbia también, que nos lleva a esta historia de terror en Spectegraph, que también te lo he comentado por el canal, la verdad que está muy buena lectura. Por ahí, pues también salía este año por el verano. ¿Qué más arrancaba por aquí? Teníamos el evento de un mundo bajo muerte, que ahora ya va a llegar a su fin con el de las catacumbas o las mazmorras de muerte, creo que es, que va a llegar después de un mundo bajo muerte, que esto fue un poco a rebufo, yo creo que por el cine, por el gran espectáculo del Doctor Doom y lo que va a venir ahora en el UCM, pues esto lo teníamos también este año por aquí. ¿Qué más teníamos? Novelas americanas también de Ran Quinto, La mano y los seis dedos, esta historia thriller futurista medio con terror, que teníamos por ahí una novela autoconclusiva bastante interesante también, que nos podría recordar un poco a Blade Runner incluso, pues lo teníamos por ahí, La mano y los seis dedos, Ran Quinto también, muy buen guionista, y por ahí estaba también esa novelilla que también arrancaba de James Tynion IV, Wall Street, esta historia también de terror con el tema de Internet, la intranet, en la que teníamos esta historia de los chicos que habían descubierto de jóvenes algo por la red y volvía cuando ya eran adultos y tienen que intentar otra vez cerrar este tema de Internet para que no
destruya incluso el mundo real. Y tenía también la cosita interesante de que tú puedes entrar a internet y poner walltree.net, creo que es, y es una página web real que dentro del cómic tienes la contraseña que te van a pedir para entrar, o sea que todo muy turbio, pero muy interesante y muy divertido. ¿Qué más teníamos por aquí del año para destacar que tengo ya apuntado? Bueno, el regreso de las Tortugas Ninja, vuelven a Nueva York, ¿vale? Cuando se hizo con la franquicia Monstruos también, después de cerrar SC. Entonces ahí teníamos esa nueva historia de la actualidad, ¿vale? Que están otra vez relanzando y también nos hemos metido en material de rescate, ¿vale? Como el último Ronin y tal que han sacado también el año pasado, ¿vale? Pero esta era la nueva historia de actualidad que volvía por parte de Monstruos. ¿Qué más teníamos por aquí ya por otoño? Pues bueno, también algo que dio mucho bombo y platillo, el primer cruce después de tantos años entre Marvel y DC, salía ese masacre contra Batman, que ahora ya van a empezar a continuar con el de Spider-Man Superman, creo que es. Y ahora pues teníamos este número uno de Masacre Batman, que bueno, que salió en un montón de portadas alternativas, también con historias dentro de relleno con otros autores y otros cruces, ¿vale? Pero la portada era Masacre Batman, eso también se habló mucho porque te digo que llevaban, no sé si 40 o 50 años sin haberse hecho cruces y ahí volvían los cruces de Marvel con DC. ¿Qué más teníamos? El rescate, la reedición de La carretera de Manu Lacernet, cómic europeo, esta adaptación de la novela de Cormac McCarthy, en la que es un mundo posapocalíptico también y un padre y un hijo tienen que recorrer esta carretera encontrándose con todo lo peor de la humanidad que ha sobrevivido a este mundo posapocalíptico. También muy buen cómic, La carretera, por si quieres apuntarte cositas de europeo, pues que tengas por ahí eso. Teníamos el Tochal de Perramus de Alberto Breccia, esta historia de que nos llega a todo un poco el viaje de la historia de Sudamérica, ¿vale? Y de esta Argentina de Alberto Breccia, pues teníamos ese tocho recopilado, bueno, lo tenía por aquí, pues me lo estaba leyendo a poquito, con el dibujo, pues siempre reconocible del maestro Breccia, del que también te he dicho que sea incluso pues un montón de gente guiado para hacer sus propias historias, como incluso SimCity te puede recordar a estos dibujos de Breccia, pues teníamos ese tochardo de Perramus que nos venía. ¿Qué más teníamos por aquí? Dentro de europeos también, que se llevó el premio a mejor cómic de la crítica de Angoulême Meteoros, esta historia también que nos viene de que salen en las noticias que va a venir un meteorito a la Tierra del tamaño de los dinosaurios y todo el mundo pues va a ver cómo va a tomarse esto desde el punto de vista pues filosófico pues como si fuera un slide of life de todos los personajes, de ver cómo van a vivir sabiendo que se va a acabar todo. La verdad que es muy interesante esta historia. Teníamos ese Meteoros, premio de Angoulême. ¿Qué más salía por aquí? Tenemos, bueno, la última novela del Torres, que esta sí te la ha contado en el canal, Dime tu nombre, ¿vale? Esta historia de los chicos que iban a grabar ese vídeo y eran historias en tres líneas temporales que iban a este pueblo, a esta iglesia abandonada y tal, siempre en su género de terror como Noel Torres, pues teníamos ese Dime tu nombre y lo teníamos por ahí también. Bueno, ¿qué más cositas? Esto también te lo he nombrado en el plan editorial de DC, pero bueno, arrancaba la línea DC Finest, que eran estos tochos de material clásico, ¿vale? Que eran en la misma edición americana, en tapa blanda, que eso no lo teníamos por aquí en español, y salía, por ejemplo, cosas de Plastic Man de los años 50, la verdad que bastante interesante, o sea, lecturas duras de esos años, pero materiales que no se había atrevido a traer SC, por ejemplo, y que ahora vamos a tener con esta nueva línea editorial. Bueno, te hablaba de SimCity hablando de Brescia, pues claro, salía la nueva edición de SimCity en esta tapa dura tamaño grande, imitando también la edición americana, pues la íbamos a tener ahora de nuevo, en vez de los dos tochos estos jibarizados que teníamos acostumbrados, pues ahora vamos a tener historias sueltas. Cada una de las historias de SimCity va a ser un tomo, ¿vale? O sea que también incluso te puedes pillar solo uno para picar, que la historia la vas a tener completa, ¿vale? Pues sabes que cada capítulo, aunque veas cositas de unas en otras,
El protagonista es la ciudad de SimCity y cada historia es suelta, como igual que en las películas, ¿vale? Pues los tenías así. ¿Y qué más por aquí tenía apuntado? Bueno, dentro de todos estos tochales Limited Edition, teníamos Miracleman, que estaba saliendo en tomos, y ahora ha salido en integral, todo junto, ¿vale? El Miracleman de Alan Moore. Y como así han salido un montón, ¿vale? O sea que no te los voy a nombrar todos, pero de los más así que pueden ser llamativos, el de Daredevil, el Batwoman de J.H. William III, un montón de material en tomardos enormes, pues bueno, ahí los tienes todos también. Bueno, el que quede, pero que lo tienes ahí, si lo pones para buscar, pues tienes todos esos materiales ahí metidos, ¿vale? Pues más o menos por aquí yo creo que te he comentado un poco todo. Juez Dredd, cositas que han salido, por ejemplo, la que más me gustó creo que fue la de Necrópolis, que te las he contado también. Yo intento traerte todo lo de Juez Dredd o el día del juicio. ¿Vale? O sea que echa un ojito a todo ese material de 2000 AD y pues más o menos todo esto es lo que más me ha llamado la atención. Arrancaba el recopilatorio también del viejo Logan en tapa blanda de Jeff Lemay con Andrea Sorrentino. Estas historias en los baldíos, este viejo Logan en el que el mundo se ha ido a la mierda también. O sea que tenemos material muy interesante, pero yo creo que lo más que podría destacar del 2025 han sido los recopilatorios, ¿vale? La verdad que la actualidad, por ejemplo, en Marvel está muy flojita. Lo más destacado en DC ha sido, yo creo que la línea Absolute. En cositas nuevas, pues así lo que te he comentado, sobre todo de indie americano y de europeo, es lo que más te puede llamar de la actualidad, ¿vale? La nueva serie de las Tortugas Ninja, las cositas estas indie que te he dicho, americanas sobre todo de Brubaker y Phillips, dentro del europeo cositas interesantes, en manga casi todos rescates te he dicho por aquí, el Onoda, también muy muy interesante. Ay, me faltaba este por aquí que no te dije, el Helen de Weinhorst, que también ha ido a premios Eisner y premios Harvey, no sé si se ha llevado alguno, pero es esta historia de Tom King y Wilkis Evely, que es el equipo de Supergirl. Ahora también eh, se habla mucho de eso por el tema del tráiler de la película, pues este lo sacarán el Supergirl, espero, antes de la peli, pues este Helen de Weinhorst teníamos esta historia de esta chica que estaba, bueno, se había criado como sola ahí, con mala vida, bebiendo y tal, en los principios del siglo XX. Tenemos como una temática muy del salvaje oeste, pero ya a finales, en el que van a buscarla porque ha fallecido su padre para que la cuide el abuelo o algo así. Le mandan una niñera a cogerla para que vuelva a la casa de la familia y al final este abuelo es como un guerrero ahí de la fantasía que va a enfrentarse a monstruos y tal, y dragones, y el dibujo de Vilkis Ebel es algo brutal de locos. O sea que échale un ojo, te pongo aquí la portada, Helen de Weijord. Y la verdad que es muy, muy interesante también dentro de lo mejorcito del año, que se me faltaba comentártelo. Así que nada, aquí tienes bastantes cositas para apuntarte. Y nada, vamos a ver qué nos depara este 2026. Así que nada, chicos, feliz año a todos. Vamos a seguir leyendo muchos cómics. Y como siempre, nos vemos por aquí en el canal. Chao.